los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! Aún es tiempo. Aún es tiempo. Aún es tiempo. Hola mis amados, buenas noches. Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas. Pues aquí estamos en otra noche más. Les saludamos a todos nuestros amados radioescuchas, a todos en las páginas de Facebook, en el canal 18 de Cable Sur. A todos mis amados, Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas. Y bueno, estamos en otra noche para darle gloria a Dios, amados. Y para los que no me conocen, soy la doctora Obdulia López López, su amiga, su hermana en Cristo. Y bueno, aquí estamos en este hermosísimo programa de tiempos de restauración, de Casa de Restauración Iglesia. Y bueno, les enviamos un hermoso y caluroso saludo de parte de mis pastores, José Manuel Peña y Alejandra Leiva, que les envían un hermoso y afectuoso saludo, mis amados. Y bueno, en esta semana vamos este mes vamos a estar pues aquí compartiéndoles el tema de la serie de este mes, que es un corazón agradecido. Un corazón agradecido es el tema de este mes, amados, que no se lo pierdan. Vamos a estar hablando sobre este tema poderoso de tener un corazón agradecido, sobre todo, obviamente, principalmente a Dios nuestro Señor. Y amados, antes que iniciemos este tema, vamos a invitarlos a que nos acompañen todos los domingos a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana. Ya estoy cambiando el horario, amados. A las 11 de la mañana, todos los domingos, ahí los esperamos con los brazos abiertos para ser esa familia en Cristo que Dios quiere que seamos. Y bueno, amados hermanos, ahí les invitamos todos los domingos. Mañana domingo, ahí les esperamos a las 11 de la mañana. Iniciamos nuestro servicio familiar. Y pues bueno, si no te congregas en alguna iglesia, amados, pues ahí estamos nosotros, queremos ser parte de tu familia en Cristo. Y si ya te congregas, pues te invitamos a que nos visites, y que pasemos una mañana en esa presencia del Señor. Y bueno, mis amados hermanos míos, pues vamos a ver este tema hermoso, poderoso, de parte de nuestro Señor, y para la gloria de Él. Vamos a ver, vamos a revisar en el libro de Lucas, sí, libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19, amados. Y en este hermosísimo pasaje bíblico, pues el Señor nos va a hablar sobre tener un corazón agradecido. Y este pasaje bíblico habla sobre esa parábola de los 10 leprosos. Y muchos ya han revisado este pasaje bíblico, pero hoy Dios nos va a dar un panorama muy amplio, así lo siento, en el nombre poderoso de Jesús. Nos va a detallar mucho mensaje de parte de Dios, mucha revelación de la palabra, y vamos a empezar a escudriñarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ibas, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Amados hermanos míos, esta palabra está tremenda y poderosa, y nos enseña y nos muestra. Vamos a ver esos 9 leprosos como un pueblo en mayoría
Sí, que hoy en el mundo así se encuentra. Hay un pueblo, hay muchísimo pueblo, amados hermanos míos, que ha recibido milagro de parte de Dios. Hay muchísimo pueblo de Dios o un pueblo o creación de Dios que ha recibido milagro de parte del Señor, pero que no de pronto de recibir el milagro o buscan de Dios para recibir un milagro o buscan del Señor para que Dios le resuelva alguna situación, amados hermanos míos. Y cuando ya reciben su milagro, cuando ya reciben eso que tanto pedían, amados, pues se olvidan del Señor, se alejan del Señor. Y eso es algo muy triste, pero es algo que está pasando y que ha pasado a lo largo de la historia en la palabra del Señor, ha pasado a lo largo de la historia de los años, los siglos, y aún sigue estando pasando hoy en día. ¿Cuántas personas no de pronto buscan al Señor, no tenían como que ese conocimiento o no se acordaban de Dios, aunque decían creer en el Señor, en realidad pues no tenían esa comunión con Dios, no requerían del Señor, y en una situación ya sea de enfermedad, de problema, ya sea legal o el que sea, cualquier situación, a lo mejor financiera, y entonces empezaron a buscar el Señor, empezaron a tocar fondo, como decía esa palabra que nos enseña de la mujer de flujo de sangre, que se gastó todo su dinero, todas sus riquezas, en doctores, ¿verdad?, en medicinas, y que al final de todo vino a buscar del Señor, y ahí es donde encontró su milagro. Pero la palabra hoy nos enseña algo, que hay dos tipos de pueblo. Los 9 representan la mayoría de un pueblo, la mayoría de mucha gente o de muchas personas hoy en día que van a buscar del Señor cuando están en una situación muy difícil. Pero ya cuando reciben su milagro, ya que reciben pues eso que estaban pidiendo, y que lo pidieron con todo el anhelo, con todo el corazón, creyendo que Dios sí les iba a responder, porque había una gran necesidad, había ese deseo en su corazón, estaba esa fe de que Dios podía hacer algo, y reciben su milagro, amados hermanos míos. Pero lo triste es que este pasaje bíblico de los 10 leprosos nos muestra, nos enseña que así como esos 9 leprosos que ya no regresaron, que recibieron su milagro, que recibieron un favor de Dios, que recibieron la misericordia, la gracia, el amor del Señor, respondiendo su petición, su clamor, así hoy en día hay un pueblo que ya no regresa, amados. Y recuerden que el tema del día de hoy o del mes que vamos a estar revisando es un corazón agradecido. Un corazón agradecido, amados hermanos, representa un pequeño pueblo, un pequeño remanente, dice la palabra del Señor, que va a reconocer a Cristo Jesús en estos últimos tiempos. Hay un pequeño pueblo que va a decidir entrar en ese camino angosto, en ese camino que nos va a llevar a nuestro Padre Celestial, que va a decidir tomar la mano de Cristo Jesús. Solo un pequeño pueblo. Y está representado en este pasaje bíblico con ese único leproso, ahora sí que con ese único hombre que tenía lepra y que Dios lo limpió y sanó, amados hermanos míos, y que regresó una vez. Miren cómo nos enseña esta palabra. Dice, entonces uno de ellos, en el versículo 15, recuerden que estamos en Lucas, capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Miren, amados hermanos míos, solo uno de ellos regresó, y viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Solo uno. Solo un pequeño pueblo va a regresar a los pies de Cristo. Solo un pequeño pueblo va a recordar que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en su vida. Recordamos que la palabra nos enseña que nosotros le estemos diciendo a nuestra alma
que no olvide todos los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor hace todos los días un milagro tremendo y maravilloso, que es darnos un nuevo día cada día, amados hermanos míos. Desde ahí nosotros ya tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite ver un nuevo día. ¿Cuánta gente? Yo siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de repetirlo, que hay muchas personas hoy, muchas ya no despertaron, muchas ya no están hoy con nosotros, que estuvieron ayer o a lo mejor hasta el día de ayer se acostaron o en la noche, ¿verdad? Tuvieron un accidente y ya hoy ya no están con nosotros. Hay mucha gente que hoy están velando, hay mucha gente que hoy ya están enterrando, hay mucha gente que ya no despertó, pero tú y yo, amados, hemos tenido la grande y maravillosa oportunidad de que Dios nos hizo el milagro de despertar y de tener un nuevo día. Que hayamos pasado lo que hayamos pasado en el transcurso del día, eso no importa, es parte de la vida, y que tenemos la oportunidad de vivirla de la mejor manera. Aquí todo depende de la actitud con que nosotros tomemos cada experiencia de la vida. Depende de la actitud con la que nosotros podamos vivir nuestra vida. Y que recordemos lo que nos enseña la palabra cada día. Así que, amados hermanos míos, seamos parte de ese pueblo, de ese remanente del que habla la palabra, de ese remanente que va a estar en esa comunión con el Espíritu Santo. Seamos de ese remanente que está anhelando y deseando del Señor y que quiere poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ese único hombre que Dios lo sanó de lepra, amado, representa un pequeño pueblo. Seamos tú y yo parte de ese pequeño pueblo. Que seamos con un corazón agradecido porque yo no sé en tu vida qué haya hecho el Señor, pero estoy más que segura que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Lo primero, como te digo, darte tantos años de vida, sí, darte todo este tiempo de vida, de mantenerte ahí, amados. Dios nos ha permitido, nos ha sacado de tantos apuros, de tantos aprietos. El Señor ha sido fiel, amados, siempre ha sido fiel con nosotros. Nosotros somos los que no hemos sido fiel con Dios. Nosotros somos los que fallamos, cometemos errores, pero el Señor, a pesar de ello, ahí sigue con nosotros. El Señor sigue siendo con ese amor, con esa misericordia, y hasta incluso a veces derrama de su gracia que no merecemos, amados. Y mira, seguimos en esta palabra que nos sigue enseñando y nos enseña, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amados, mira lo que nos dice esta palabra: glorificando a Dios a gran voz. O sea, diciendo: Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me limpió. ¿Te imaginas ese hombre? Para los que no saben qué es la lepra, es una enfermedad que va como carcomiendo la piel y te va dejando en carne viva. Obviamente es un dolor terrible, y aparte que es un dolor, se va perdiendo pues la anatomía normal y hasta bonita de nuestro cuerpo, sino que todo se va deformando, se va desfigurando. Y hay mucho dolor y va desfigurando a las personas. Entonces, amados hermanos míos, pues es una situación muy, muy difícil, una enfermedad muy aparatosa. Y este hombre, cuando se vio que ya estaba sanado, limpio, liberado de esa enfermedad, pues ¿qué hizo? Pues glorificar a Dios. Amados hermanos, ¿cuántas veces tú y yo, el Señor ha hecho cosas en nuestras vidas y hemos salido como ese hombre limpiado y sanado de lepra? Hemos ido a decirle al mundo entero: Dios ha hecho esto en mi vida. Algo que tú y yo tenemos que aprender es a dar testimonio de lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que aprender
a darle gloria y honra a Dios con nuestro testimonio. Y no nada más el testimonio que podamos nosotros decir con nuestros labios, lo que hayamos pasado, vivido en nuestras vidas, lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, sino dar testimonio del cambio de que tuvimos en nuestras vidas. Amados hermanos míos, es que debe de haber una transformación. Cuando Dios hace cosas en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Si Dios ha sanado nuestro cuerpo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, no solo diciéndolo con nuestros labios o diciéndole a todo mundo, Dios me sanó, me salvó, sino, amados hermanos míos, nuestra vida debe de ser un continuo testimonio de que nos encontramos, nos topamos, que Dios ha hecho algo grande y poderoso en nuestras vidas. Entregar nuestras vidas a Él, rendir nuestras vidas a Dios. Y algo que nos va enseñando esta palabra, ¿por qué te digo todo esto? Porque la misma palabra nos va instruyendo y nos va guiando qué es lo que tú y yo debemos de hacer. Dios nos está enseñando que tú y yo debemos de ser como ese único hombre sanado de lepra. Y cómo después de haber recibido el favor del Señor, la sanidad, ese milagro en su cuerpo, este hombre va y se rinde a Dios. Este hombre dice en la palabra, aquí lo vamos a ver, en el versículo 16 dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Mira, amados hermanos míos, dice en este versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué significa todo esto? Este pasaje bíblico nos enseña algo. Se postró, o sea, se rindió su cuerpo, su alma, su espíritu, todo su ser lo rindió al Señor. Y eso es lo que nos enseña, que no solamente vayamos y glorifiquemos a Dios diciendo Dios me sanó, Dios me salvó, pero hay muchos amados hermanos que ni eso a veces hacemos, ¿verdad? Muchas veces Dios hace algo en nuestras vidas y nos quedamos callados porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque pues, ay, ¿qué van a decir? No me van a creer. No importa si nos creen o no nos creen, amados. Tú habla del Señor, glorifica a Dios, di lo que Dios ha hecho en tu vida, dale gloria a Dios, muéstrale al mundo que tú tienes un Dios poderoso, que de ese Dios que has creído, Dios estás obrando con poder y con gloria. Entonces, tú y yo no nos podemos quedar callados, pero nos enseña la palabra que no solamente vamos a darle testimonio con nuestros labios, sino con nuestras vidas. Hay una rendición, debe de haber. Vamos a postrarnos, no solamente físicamente, sino vamos a postrarnos delante de Dios, humillando todo nuestro ser y dándoselo a Él en sus hermosas manos, amados. Por eso la palabra nos enseña en el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amado, ¿por qué nos dice este era samaritano? Porque no era del pueblo, amados hermanos míos, del pueblo que en ese momento, en ese tiempo, era el pueblo escogido del Señor, sino era un pueblo, era parte, amados. Sin embargo, amados hermanos míos, sin embargo, muestra esta palabra que todos podemos tener un corazón rendido al Señor, que todos tenemos la oportunidad. Recuerda que ahorita todo el pueblo del Señor, ¿quién es el pueblo de Dios? Aquel que se rinde a Dios. No importa si sean judíos o no sean judíos, o no importa de dónde seamos, pero si nosotros creemos totalmente en Cristo Jesús, nos rendimos a Cristo Jesús, amados hermanos míos, pues todos vamos a ser parte de ese pueblo del Señor. Vamos a ser parte de ese pueblo de Dios, de su reino. Y entonces nos enseña este versículo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amados hermanos míos,
Seamos de ese pueblo. Este versículo nos enseña tremendamente y nos los dice la misma palabra. Van a ser muchos los llamados. Todos somos llamados a ser salvos. Todos somos llamados a ser hijos de Dios. Por eso todos somos creación de Dios, pero solo unos cuantos vamos a ser hijos de Dios. Y ese es algo que tú y yo vamos a tener esa disponibilidad. Es algo que tú y yo tenemos que tomar como decisión, creer y poner nuestras vidas en rendición al Señor. Entonces, muchos vamos a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos, pocos vamos a decidir, yo quiero ser parte del reino del Señor, yo creo solo en Cristo Jesús y me rindo totalmente a Él, amados. En el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Amados hermanos míos, hagamos todo lo más posible porque tú y yo nos rindamos al Señor. Hoy que tenemos la oportunidad, rendirnos cada día. Amados, dice la palabra de Dios y algo viene inmediatamente a mi corazón y a mi mente, que no nos confiemos. Que no nos confiemos, que no creamos que porque compartimos de la palabra, porque estamos en un ministerio, porque servimos en la iglesia, porque estamos ahí casi todos los días, porque hacemos cosas para el Señor, ya nosotros ya estamos con un pie en el cielo. No, dice la palabra misma que no nos confiemos. ¿Por qué, amados? Porque cada día es una lucha que vamos a tener. Entonces cada día tú y yo tenemos que mostrarle al Señor nuestra gratitud, con nuestra fidelidad, teniendo un corazón agradecido. Y un corazón agradecido recuerda lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Un corazón agradecido jamás se le va a olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ha hecho en nuestra familia, ha hecho en nuestros matrimonios, ha hecho en nuestros hijos. No se nos va a olvidar jamás y vamos a tener presente y vamos a buscar las miles y formas de agradecerle al Señor, y la que vamos a encontrar es rendirnos a nosotros mismos, es dándole gloria y honra cada día, no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, en la manera en la que nos podamos rendir cada día, obedeciendo su palabra, siendo y buscando ser esos hombres justos como dice su palabra, mis amados. Y bueno, seguimos en el versículo 18 y dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. En el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amados, este hombre había recibido sanidad. Recibió un primer milagro, el primer milagro de ser liberado. Clamó y Dios respondió, nuestro Señor Jesús respondió, les dio las instrucciones para ser sanado. Mira, hay algo muy interesante en esta sanidad. A veces nosotros queremos ser sanos físicamente, de que Dios declare una palabra en nosotros y que en ese momento ya seamos liberados, ¿verdad? Sin embargo, en estos 10 leprosos, ¿qué pasó? Jesús le dio unas indicaciones, se tenían que ir a presentar con el sacerdote, y dice la palabra, aquí dice en el versículo, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, recibieron una indicación y obedecieron. Muchas veces va a llevar un tiempo. No nos desesperemos. Dios tiene planes, sus tiempos son perfectos, amados, pero debemos de creer que si Dios nos ha prometido que nos va a hacer algo poderoso en nuestras vidas, si Dios ha prometido en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados, debemos de creerlo, jamás dudarlo, que no entre la duda en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, desde ahí, desde ese momento, empezar a darle gracias a Dios. También darle gracias a Dios porque a lo mejor su voluntad es diferente. Su voluntad a lo mejor no es sanarnos físicamente, sino darnos la oportunidad de ser salvos. Pero nos está dando un milagro de tiempo en el que nosotros nos vamos a poner a cuentas con las personas que están alrededor.
nos vamos a poner a cuentas sobre todo con Dios, ¿sí? Nos vamos a poner a cuentas con nosotros mismos. Entonces, a veces el milagro no es de que vamos a sanar físicamente, sino el milagro es de que tú y yo seamos salvos. Porque ese es el verdadero objetivo o el motivo principal porque lo cual Jesús vino a esta tierra, amados. No vino para sanarnos de enfermedades, no vino, amados, el objetivo principal de dejar su reino, su trono en el cielo para venir a esta tierra no fue para que nos prosperara, no fue para tantas cosas que podamos tener en esta tierra, no fue por nuestra vida en esta tierra, sino fue para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna por los siglos de los siglos. Ese fue el motivo para nuestra salvación. Entonces, uno de los milagros que tú y yo debemos de pedir principalmente es de que nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser sea salvo, nuestro espíritu, nuestro ser sea salvo, tú y yo alcancemos la salvación. Entonces este hombre, amados hermanos míos, que en esta tierra recibió sanidad, se le quitó esa enfermedad de lepra, fue liberado de ella, amados, reconoció a Jesús, le dio gloria y honra y sobre todo las gracias, fue ante él, se rindió, se sometió ante el Señor y recibió otro milagro que es el mayor de los milagros, amados, que es que la salvación, fue salvo por su fe. Tú y yo tenemos que creer en Dios, creer, amados, aunque nosotros no lo veamos, no lo palpemos, no lo toquemos. Amados, tú y yo debemos de creer en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y en esta noche nos hace ver que tú y yo tenemos que tener un corazón agradecido. Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas, cuántas cosas Dios no nos ha librado. Yo sé que hay mucha gente que me está escuchando y que esto viene a su mente, muchas cosas que Dios ha hecho en su vida y que quizá a lo mejor no ha dado testimonio de lo que Dios ha hecho. Aún todavía no ha dicho Dios me está librando o me libró de tantas situaciones o me ayudó en esto, me sanó de esto o proveyó en esto. Amados, hay que hablarlos y decirle y darle gloria a Dios, pero sobre todo rendir nuestras vidas al Señor, mis amados. Entonces en este versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira lo que Dios nos enseña, amados hermanos, que no nos dejemos ahí, nos quedemos como que estáticos sin hacer nada, que nos levantemos para la gloria de Dios. Que no nos quedemos en una situación en la que ya hay postrados, sino que nos dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que tengamos esa fe, que caminemos hoy en día con fe, confiados totalmente y en comunión con el Espíritu Santo de Dios cada día de nuestras vidas, amados hermanos míos. Entonces, este pasaje bíblico nos enseña eso, nos enseña que hay un pueblo, dice que muchos van a elegir que la puerta grande, ese camino amplio, y muchos se van a perder, aunque hayan recibido un favor de Dios, aunque hayan recibido un milagro de Dios en algún momento de su vida, ellos se van a ir. ¿Cuánta gente no ha recibido un milagro y ya no se congrega? ¿Cuánta gente ha recibido un milagro, un favor de Dios de todo tipo, financiero, legal, de sanidad de su cuerpo, y después se fue al mundo y se perdió y ya vuelve a regresar el Señor, amados hermanos míos, pero en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, amados, tú y yo tenemos que tener un corazón agradecido, porque podremos recibir un milagro de parte de Dios, sea el que sea, en esta tierra, pero vamos a perder la mayor oportunidad de recibir el milagro de la salvación. Eso es lo más importante.
regresar a los pies de Cristo para recibir la mejor bendición, que es la salvación, que es el principal objetivo de toda la palabra y el evangelio de Dios, amados, de nuestro Señor Jesús. Y vamos a revisar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y nos enseña, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos míos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Tú y yo, desde que nos levantamos, tenemos que dar gracias a Dios. Amados, permanecemos en el día, hay que dar gracias a Dios. Que si nos caímos, a lo mejor nos resbalamos, ¿verdad? Y nos caímos, nos tropezamos, hay que darle gracias a Dios. Y dirán muchos, ay, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me tropecé, me caí? Amados, tenemos que aprender a dar gracias a Dios, hasta por las caídas, hasta por lo que sea. Hay que darle gracias a Dios. Todo tiene un plan y un propósito de Dios. Déjame decirte, me viene a la mente, ahorita que estoy hablando de eso de los tropezones. Hubo un momento, hace muchos años, estaba yo ahí, así sin hacer nada, pero de pronto platicando con el Señor. Y de pronto dije, ay Señor, cómo yo quisiera tener unos 2 meses de vacaciones, donde yo esté relajadita en la cama, descansando. Amados, desde ahí aprendí que hay que tener mucho cuidado con lo que pides al Señor. Y entonces iba yo en la calle, me acuerdo ya después, posteriormente, iba yo en la calle cuando de pronto iba yo con mi hija y se adelanta mi hija. Y no sé cómo ella dio pasos cortos y yo pasos rápidos. Y entonces me voy y me tropiezo con ella. Me tropecé y el dedito pequeño de mi pie fue a dar así a su talón. Pero fue tanto el impacto que se me fracturó el dedo, sí, quedó, no fue el dedito, fue creo que el tercer dedito, y entonces se me fracturó, así, me quedó, incluso se me salió, se me movió de su lugar. Y entonces, amados hermanos míos, yo tenía un dolorazo. Me acuerdo que ahí dentro de mi vehículo jalé con todas mis fuerzas el dedito para enderezarlo en su lugar porque me estaba doliendo demasiado en la posición que estaba. Y bueno, para no ser larga la historia, no sé cómo, se me acomodó, gracias al Señor. Se calmó el dolor un poquito. Y por esa fracturita fui al médico en mi institución y entonces me dieron 2 meses, amados, para que yo estuviera en cama, reposando. Y recuerdo, me recordó esto de los tropezones, porque, amados, yo había pedido 2 meses, que decía, Señor, yo quiero 2 meses para estar descansando. Y sí, el Señor me dio 2 meses, pero gracias a ese tropezón que recibí esos 2 meses. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo, porque Dios de alguna de otra manera obra en nuestras vidas y toda su voluntad es perfecta, amados. Entonces, algo que aprendí de este testimonio es de que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros le pedimos al Señor, porque cuando Dios, decía un salmista que ya murió hace tiempo, decía que es importante que tú toques el corazón de papá, y cuando tú tocas el corazón de papá, Dios siempre es especial con nosotros. Y bueno, amados, algo que tú y yo tenemos que hacer es ser esos hijos que toquemos siempre el corazón de papá, que tengamos esa rendición en nuestras vidas hacia Él, porque siempre en nuestras oraciones, amados, cuando estemos platicando con Él, como si fuera cualquier otra persona que estuviera
ahí, que la estuviéramos viendo cara a cara. Si nosotros platicamos con Él y tenemos esa comunión con el Señor, siempre el Señor va a responder cada clamor, cada petición. Y dice la palabra que todos los anhelos de nuestro corazón Él va a conceder. Y eso es algo que yo te puedo decir como hermana en Cristo, que esa es una verdad, ¿sí? Hay muchas cosas que yo te diré, te puedo dar como testimonio, que hay cosas que yo no he hablado, que no se las he dicho a nadie, que solo las he platicado con Dios en intimidad, que a veces incluso solo las tengo en mi mente, o hasta incluso cosas que han estado ahí en mi corazón y que pues no se las he dicho como tal o se las he pedido a Dios, pero hay un anhelo en mi corazón. Y algo que te pueda decir es que cuando tú tienes un corazón agradecido con Dios, Dios es tan detallista con sus hijos. Amados hermanos míos, es tan detallista nuestro amado Señor, que concede esos anhelos de tu corazón. Por eso es importante, amados, que tú y yo tengamos un corazón agradecido siempre con Dios, siempre dándole gracias a Dios. Pero la mejor manera de darle gracias a Dios es siendo obedientes a su palabra. Es obedeciendo sus mandatos, es cuidando nuestra forma de pensar, lo que pensamos, es cuidando de que se alimentan nuestros ojos, de que se alimentan nuestros oídos, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está alimentando, con qué estamos alimentando nuestro corazón, cómo estamos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Amados, es que para darle gracias a Dios, no solo decir la palabra gracias Señor, no basta con eso. Darle gracias a Dios o tener un corazón agradecido es una acción que tú y yo tenemos que realizar. Es un cambio de actitud, un cambio de forma de pensar, un cambio de muchas cosas en nuestras vidas, amados, como lo hizo este hombre que fue limpiado de lepra. Este hombre tomó la decisión de regresar a donde estaba Cristo, a donde estaba nuestro Señor Jesús. Tomó la decisión, ¿verdad? Se había ido delante de los sacerdotes y dice que en donde todavía ni habían llegado y ya Dios los había sanado. Entonces, quiere decir que había ahora sí que una distancia de donde fueron a donde estaba nuestro Señor Jesús. Entonces, Él decidió regresar. Entonces, tú y yo tenemos que decidir no solo regresar a los pies de Cristo, sino decidir tener una vida rendida para Jesús, nuestro Señor. Y seguir viendo, y mira, es tan espléndido nuestro Dios, es tan espléndido y maravilloso nuestro Señor con cada uno de nosotros, sus hijos, que el Señor, no se cansa de darnos muchas cosas, mucha bendición a nuestras vidas. Eso no quiere decir que vamos a estar así como que en una vida light, en una vida sin problemas, sin situaciones difíciles, o sin un día a lo mejor complicado, o sin un día en la que quizá nos pasen ciertas cosas. No quiere decir eso. El tener una relación, una comunión con Dios, el practicar todo el día con tiempo con el Señor, no quiere decir que vamos a tener todos los días de nuestra vida así como que pura felicidad. Obviamente no es así. No, eso no nos enseña la palabra. La palabra nos enseña que vamos a tener tiempos difíciles. Incluso la palabra misma nos enseña que vamos a tener tiempos en los que vamos a llorar, hay tiempos donde se va a vivir, tiempos donde vamos a morir, tiempos donde vamos a estar tristes, tiempos donde vamos a padecer, pero hay tiempos que vamos a tener esos momentos tan gratos y maravillosos de parte de Dios. Ahí vamos a tener esos tiempos que yo le digo refrigerios, donde estás contento, donde estás alegre, donde estás disfrutando de un momento hasta contigo mismo, porque a veces tenemos que disfrutar nuestro tiempo en soledad con Dios.
a nuestro tiempo de nosotros mismos como personas. Entonces va a haber tiempo de todo, mis amados hermanos, pero tú y yo tenemos que tener ese corazón agradecido. Solo en Cristo Jesús vamos a tener, solo Dios nos puede dar esos tiempos que a pesar que a lo mejor no haya mucho que cosas en nuestra casa, amados, no haya muchas cosas, pero tú y yo vamos a tener esa, no sé, ese contentamiento, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, ese equilibrio en nuestra casa, porque nos va a bastar con con lo poco que tengamos, no nos va a hacer falta más, porque sabemos que la felicidad no está en las cosas materiales o en la abundancia o en otras cosas que nos pueda ofrecer el mundo, sino nuestra felicidad está en esa paz que Dios nos puede dar y que sobrepasa, como dice la palabra misma, todo entendimiento. Que la gente pueda vernos y decir, bueno, ¿y esta mujer cómo está tan tranquila? ¿Por qué, amados? Porque estamos confiando en el Señor, porque hemos creído en un Dios que nos promete muchas cosas increíbles y maravillosas para ti, para mí, como hijos de Dios. Y vamos a revisar, amados, bueno, antes de que pasemos a otro versículo, yo quiero que sigamos escudriñando esta palabra, en donde dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, esta es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos agradecidos de todo, por todo y en todo momento y ocasión. Tú y yo seamos agradecidos. El ser agradecidos abre puertas de oportunidades tremendas y poderosas, amados. El hecho que nosotros seamos agradecidos con las personas. Si alguien te ha ayudado, si alguien ha hecho cosas increíbles, ha puesto en su momento y ha hecho cosas increíbles en tu vida, si alguien ha hecho un favor a tu vida, sea agradecido, porque, pero sobre todo, no solo agradecido, que hay que ser agradecido con el hombre o la mujer en esta tierra que Dios haya usado para favorecer en tu vida. Si hay un hombre o una mujer que te ha ayudado en la forma en la que haya sido, sea agradecido. Amados, y cuando digo sea agradecido, no quiere decir que le lleves cosas o qué sé yo. No, sea agradecido, ora por esa persona. Ten siempre en tus oraciones a aquellas personas. Y si tú puedes, no sé, de alguna manera agradecer y tú lo puedes hacer y hazlo, si Dios así te lo pone en tu corazón. Pero nunca te olvides de las personas que han hecho algún favor, han hecho algo a tu vida, porque es una manera en la que nosotros le agradecemos a Dios. Es una actitud que tomamos para agradecerle a Dios. Pero sobre todo, amados hermanos, agradecerle a Dios mismo por el hecho que haya usado a las personas, haya usado a un hombre o una mujer para hacernos algún favor, sea este el cual sea, amados hermanos míos. Porque tenemos que tener en cuenta que ha sido la voluntad de Dios, que tú y yo seamos agradecidos. Dice, para vosotros en Cristo Jesús. Amados, recordar que toda la clave, todo, si tuviéramos que tener como que un punto clave en esta vida, en esta tierra, es Cristo Jesús. Él es la clave, Él es el principio y el final, como dice la palabra. Él es el alfa y el omega. O sea, sin Él tú y yo no somos nada y ni seremos, ni pasaremos, ni podremos avanzar en esta tierra. Amados hermanos, Cristo Jesús es la clave de ser hombres y mujeres agradecidos. Y bueno, es el principio, esa es la puerta en la que nos permite entrar a ese camino que nos puede permitir ser salvos para la eternidad. Y vamos a revisar Salmo 100 en el versículo 4. Y nos enseña, entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre, dice la palabra. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Amados hermanos míos, todo
en todo lugar y en todo momento, no solamente cuando vayamos a la iglesia, demos gracias a Dios. Cuando entremos a nuestras casas, demos gracias a Dios por el hogar que está en nuestra casa, por esa casa, por todo lo que nos ha dado. Cuando te sientes ahí en tu vehículo, dale gracias a Dios por ese vehículo. Dale gracias a Dios por tu familia, por tus hijos. Si tienes salud, amados, dale gracias a Dios por tu salud. ¿Cuántas personas hoy en día, y muchos me estarán escuchando, hoy ya tienen una enfermedad que quizá no sea fácil de curar, sea difícil o complicada, o se necesite muchos recursos económicos para poder salir de ella? Amados hermanos míos, yo te voy a decir una cosa: dale gracias a Dios por todo. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios por la oportunidad que te está dando de poder hablar con tu familia y decirle cuánto los amas, cuánto les necesitas, pero sobre todo ponte a revisar en tu corazón cuánto necesitas y amas a Dios, amados. Es necesario hacer eso, es necesario, mis amados. Y a sus atrios con alabanza, dale gracias y bendecir su nombre. Amados, no te canses de alabar a Dios, alábale a Dios. Canta, alaba a esos cantos, esos salmos, esas alabanzas. Dice la palabra que a Dios le encantan nuevas alabanzas, dice sus salmos. Vayamos, cantemos, inventemos, que nos salga del corazón nuevas alabanzas, amados hermanos. Y Dios nos da ese anhelo en nuestro corazón. Dios nos da palabra, nos pone palabra en nuestros labios para que nosotros, hasta con eso, a lo mejor nosotros no seamos compositores, pero el Señor va poniendo toda esa palabra, porque Dios es tan hermoso y maravilloso que hasta en eso nos ayuda. Que queremos nosotros cantarle una canción y no sabemos cómo, o eso, a Dios no le importa si tenemos si desafinamos, si cantamos bien o no cantamos. A Dios lo único que le interesa es que cuánta gratitud hay en nuestro corazón. Y si nosotros lo expresamos cantándole con todo nuestro ser, con nuestro amor, con nuestro corazón, eso es lo que Dios recibe, esa intención, recibe esa pasión y ese anhelo que pueda haber en nuestro corazón. Dale gracias, bendecid el nombre del Señor, bendice el nombre de Jesús cada día, mis amados. Bendice el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios, de su Espíritu Santo. Bendice su presencia, bendice su palabra, bendice todo lo que Dios ha hecho en tu vida, amados. Bendice tu propia vida, bendícela porque nuestra vida ni nos pertenece, nuestra vida es de Él, ese aliento de Él que puso en nosotros, amados, ese espíritu, esa alma, esa mente, todo nuestro ser le pertenece a Él. No solo nos creó, sino nos salvó, nos dio una oportunidad. Y eso es algo que tú y yo tenemos que darle gracias al Señor. Gracias no solo por darnos la oportunidad de estar en esta tierra, sino por la oportunidad de vivirla, sino también por la oportunidad de pasar a otro nivel espiritual como es la salvación. Eso es algo que tú y yo no podemos dejar de darle gracias al Señor. Vamos a revisar Hebreos capítulo 12 en el versículo 28. Dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, dice, seamos agradecidos. O sea, tenemos que ser agradecidos por ese reino en el que somos parte. Sí, coherederos, dice la palabra, con Cristo Jesús. Quizás ese reino no lo podamos ver como quisiéramos verlo, ¿no? Amados, pero ese reino existe, es el reino de nuestros señores, de nuestro Dios, un reino al que tú y yo pertenecemos, un reino en el que dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Somos una familia real, amados, somos parte de esa familia real a la cual pertenece nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos por ello, agradecidos por ese privilegio que Dios nos dio de la salvación, mis amados.
Entonces, vamos a revisar Corintios, versículo 11, sí, en el capítulo 11, versículo 24, dice, den gracias a Dios en toda situación. Esto es algo que tiene que quedar sumamente grabado en nuestro corazón. Den gracias a Dios en toda situación, amados. No dice cuando estés alegre nada más, no dice cuando en la tristeza, no dice en una situación determinada, dice en toda situación demos gracias a Dios. Amados, no sé en qué estés pasando en este momento, no sé qué estés viviendo, no sé por cuánto hayas estado pasando, pero dale gracias a Dios, porque todo tiene un motivo, porque si Dios permitió situaciones que puedas decir tú, esto es horrible lo que estoy pasando, si Dios lo permitió es porque sabía que tú podías enfrentarlo y que podías pasarlo, que tenías la valentía, que tenías la templanza, que tenías la fortaleza para poder enfrentar lo que estás viviendo hoy en día. Y yo te digo en el nombre de Jesús, tómate de la mano de Dios, tómate de esa mano y no permitas que el desánimo o la situación de lo que estés viviendo te aparte del camino del Señor, sino al contrario, aférrate cada día más dándole gracias a Dios. Y aunque tú no sepas ni por qué le estás dando gracias, dale gracias a Dios. Gracias porque, amados, a pesar de todo, aún estás de pie. A pesar de todo, sigues caminando. A pesar de todo, Dios está contigo. Y tú debes de darle gracias a Dios. Gracias, dile al Señor. Gracias, Señor. No entiendo lo que estoy viviendo, pero gracias, Dios. No entiendo por qué esta enfermedad, pero te doy gracias, Señor. No entiendo por qué esta situación legal, pero te doy gracias, Señor. No entiendo por qué me está lloviendo, pero te doy gracias, Dios. Entonces, tú y yo debemos de aprender a darle gracias a Dios. Vamos a orar, no sé cuánto tiempo me quede. Sí, nos queda bien poquito, pero nos da tiempo preciso para orar. Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios para que nos ayude a tener un corazón agradecido. Vamos a orar. Amado Dios de poder y de gloria, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, sabiduría de lo alto, revelación de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos recuerde, Señor, que en toda ocasión, que en todo momento, que en toda situación, que en todo tiempo, Señor, te demos gracias. Gracias, Padre. Hoy en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida primeramente. Gracias por la oportunidad de este día. Gracias por todos los días que tú tienes planeados darnos, Señor, hasta el último aliento sobre esta tierra. Te damos gracias, Papito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros matrimonios. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por nuestros ministerios. Gracias por las escuelas de nuestros hijos. Gracias por todo, Señor. Gracias por permitirnos vivir este día. Gracias, Señor, porque ya está terminando este día, Señor, y tú has estado con nosotros. Gracias te damos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser hombres y mujeres agradecidos, a que no se nos olvide jamás, Señor, darte gracias, Señor. Así que, amado Dios, hoy, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada día, como dice tu palabra. Te damos gracias, Padre nuestro, porque cada día te encargas de llevarnos una palabra que nos anime, que nos levante, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, mora en esta tierra, Señor, y tenemos acceso a Él, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, que aunque nosotros fallamos, cometemos errores, Señor,
a pesar de ser pecadores, Señor. Amado Dios, tú nos das la gran y maravillosa oportunidad de poder tener una comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos que tú deseas y mereces tener, amado. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, siendo hombres y mujeres agradecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte gloria y honra con nuestras vidas. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a hacer luz para las naciones, a ser la sal de la tierra, a ser representantes de tu gloria. Amado Dios, ayúdanos cada día, Señor, y gracias por poner tu mirada, Señor, en nosotros. Amado Dios, gracias, gracias, gracias y gracias, Señor. Ayúdanos, Papito Dios. Queremos, Señor, que cuando tú mires nuestras vidas te llenes de gozo al mirarlas, Señor, y a escudriñar nuestros corazones. Te damos gracias porque nos has liberado, Señor, de muchas situaciones. Te damos gracias, Señor, amado Dios, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos míos, no te canses de darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios en todo momento y en toda situación. Un corazón agradecido recibe no solo un milagro de cualquier cosa que tú desees, amado. También recibe el mayor milagro que tú y yo debemos de desear con todo nuestro corazón, que es la salvación, una vida eterna con nuestro Dios. ¿Cuántos minutos? Y bueno, amados hermanos, tenemos 4 minutitos y pues vamos a mandarles saludos a todos nuestros radioescuchas. Hay muchos radioescuchas que tienen años y años escuchándonos y les recordamos que nuestro programa Tiempos de Restauración está cada 15 días, así que no nos vamos a ver el próximo sábado, sino nos veremos hasta dentro de 15 días. Y que en este mes, amados hermanos, de abril, tenemos el tema de un corazón agradecido. Así que no hemos terminado con este tema. Nos vemos en 15 días para poder continuar con el tema de un corazón agradecido. Dios tiene muchas cosas de qué hablar sobre este tema. Vamos a ver cuántos hombres de los cuales habla la palabra. En el próximo sábado vamos a hablar cuántos hombres y de qué manera fueron agradecidos con el Señor. De una manera, en ellos está Abraham. Abraham nos enseña, el padre de la fe, amados, cómo fue agradecido con Dios y cómo mostró ese agradecimiento. Pero eso va a ser en el próximo programa, así que no te lo pierdas. Te invitamos a que nos acompañes dentro de 15 días a las 8 de la noche. Amados, en este canal de radio, amados, en el 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente. No necesitas detenerte. Avanzamos contigo. Tus sueños son tan grandes como tu estación consentida. 89.7, La Grande de Tabasco. Escúchanos todo el día. Tus oídos van en la frecuencia. No los quites de ahí. Lo mejor aún está por sonar. La Grande de Tabasco, tu consentida. Si pudiera, señor locutor, ponerme una canción que le hable de mí.
que vuelva a besarme y darme su amor otra vez. Y estar como ayer, los dos amándonos hoy, los dos. Señor locutor, ¿puede complacerme con una canción? Dígame cuál. Una que le hable de mi gran amor y que sepa que lo necesito mucho.